Y estamos en vivo, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez. Se encuentra conmigo Marena, la maestra. Y por ahí tenemos una participante muy especial que se llama Lorena. Aquí está Lorena Loreno. González, directamente de Estados Unidos, de Florida. Sí, y enviamos un saludo primeramente a todos los que nos están viendo y a una persona muy especial para nosotros. Michael B, te enviamos un saludo especial para ti y para Morgan, para que no le des celos también, ¿ok? You get an extra greeting. Sí, así que un saludo para ustedes. Vamos rapidito a orar y luego pasamos con la maestra que va a tener una clase muy poderosa, muy preciosa. Así que mantenga por ahí su Biblia, abra su corazón a escuchar y cuando se conecte, por favor, déjenos saber que está ahí, ponga su nombre. Siempre le digo, ponga su nombre en el mensaje para yo poder verlo y poder saludarlo acá. Y nos interesa siempre que comenten, ¿verdad, Mari? Que hagan sus comentarios para nosotros poder tener disfrutar nosotros de lo que usted sabe también, ¿ok? La que escribió por ahí es Lisa Nilmari. Lisa está por ahí, qué bueno, qué bueno. Y Ediniel también está por ahí. Un abrazo a Nelo. Lisa, a Nelo, yo no soy tu abuelo. Un abrazo a todos ustedes, nos hacen falta. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir la palabra, Señor. Tener la palabra tuya en nuestra boca, en nuestros labios, Señor, es un gran privilegio. Gracias por esto. Y que todo lo que hagamos en esta noche, Señor, sea de bendición para todo el que escuche y comparta esta clase. En tu nombre, Señor. Amén. También queremos decirle que tenemos nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que es en la Iglesia del Nazareno Universitaria. Ahí puede ver las clases anteriores. También subimos videos de la adoración en la iglesia. No son videos profesionales, pero son videos del culto de adoración donde disfrutamos, cantamos, a veces nos equivocamos tocando, pero eso no importa. Lo que queremos es que usted disfrute y tenga esa música ahí también como parte de su repertorio, ¿ok? Bueno, Marena, dinos, compártenos ahí la palabra. Bueno, como saben, este año ya vamos por el mes de julio, ya vamos a mitad Dios mío, parece que empezamos ayer a leer los versículos de la Biblia, uno por semana, y esta semana nos tocó el libro de Segunda de Samuel. Miren, a ver, coméntenme qué libros hemos hablado hasta ahora, hasta el mes de julio. ¿Qué libros hemos hablado? Esta semana nos toca el libro de Samuel, de Segunda de Samuel. Y el versículo es Segunda de Samuel 7:16, que dice así: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Cortito, preciso. Vamos a ver qué significa todo esto. Rápidamente saludamos a Michael B, que se conectó por ahí. Dice, "He's watching Michael B." Todo el mundo dirá, ¿quién es Michael B? Michael B es un gran predicador de Estados Unidos. Él es internacional. Y pues nosotros lo conocemos y nos da un guille brutal pues conocerlo. Sí, exacto, exactamente. Bueno, vamos a la introducción. La introducción que siempre damos, el contexto histórico y literario. ¿De dónde aparece Segunda de Samuel? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Ok. Se escribió Segunda de Samuel alrededor del 930 a.C. Y esto es, pues, en general, un poco después del reinado de David. Que el reinado de David se cree, ¿verdad? Aproximadamente, que duró del 1010 al 970 a.C. Así que un poquito después de eso, como 30 o 40 años después del reinado de David, se escribió Segunda de Samuel. Se cree. El autor en sí es desconocido. Siempre el destinatario es el pueblo de Israel para casi todos los libros del Antiguo Testamento, pero el autor es desconocido. Se cree que pudo haber sido Zabud, que Zabud es el hijo de Natán, y también pues se cree que pudo haber sido Natán, porque contiene
escritos de Natán y de Gad. Así que estas personas compusieron el libro de Segunda de Samuel, que originalmente estaba junto con Primera de Samuel, no estaban divididos. Sí, era un solo tomo. Exacto. Y ahí se formó Segunda. De lo que están seguros es que estas personas, el que compuso el libro, tenía conocimiento, insight de la vida de Samuel, de David y de Saúl, porque los presenta de una forma muy natural, con sus victorias, con sus virtudes, pero también presenta las flaquezas y las debilidades de carácter. Y de la forma que escribe, se parece mucho al libro de Deuteronomio y otros libros del Antiguo Testamento del Pentateuco, que son muy, 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 muy antiguos. Entonces, se cree que este escrito es bien antiguo, obviamente no tan antiguo como Deuteronomio, pero que tiene ese estilo ¿cómo es? De antigüedad, ¿verdad? Un libro muy, muy antiguo y el estilo, la forma y lo que dice, pues da a conocer que, mira, estas personas conocían qué estaba pasando en esa época, conocían las ciudades, el desarrollo histórico, cómo se formaron y cuáles eran las costumbres en aquella época. A lo mejor por eso se le atribuye el libro de Josué a Samuel, porque usa el lenguaje de ese tiempo, como que se intercambian esos dos periodos de tiempo. Claro. En el estilo y en el lenguaje también. Pero en sí, yo creo que el autor de Samuel pudo haber sido muchas personas. Hay cosas de Natán, hay cosas de Gad, hay cosas del mismo Samuel. Exacto. Que realmente puede ser un libro compuesto por escritos de muchas personas. Y en general está escrita para el pueblo de Israel con varios motivos, que son narrar la historia del reinado de Saúl, de David, ¿verdad? Y narrar los orígenes de Salomón para, obviamente, continuar la línea de Primera de Samuel y seguir después con la línea de Primera de Reyes. Saludamos al pastor Benjamín, que dice por ahí que llegamos, y si llegó el pastor Benjamín, llegó el combo completo. Sí, ya la saludamos a Lisa. Y Ruby Murphy, Osomer y Jenny está por ahí. Siempre. Y Nelo, sí. Pues sí, es verdad, en general, narrar una historia, la historia de cómo se comenzó la monarquía del pueblo de Israel, que empezó con David, ¿verdad? Porque Saúl no era parte en sí de la monarquía, era un rey, pero la monarquía, para que sea monarquía, tiene que ser familia. Sí, básicamente, Segunda de Samuel es quien se enfoca en David y en su establecimiento de la monarquía y, pues, su vida, ¿verdad? Sus altas y bajas. Sí. Pero este verso, precisamente, que acabas de leer, es el centro del libro, es el verso clave del libro, es el más importante porque no solamente apunta a la vida de David, sino que apunta hacia el futuro, de que de eso pues ya nos hablará más adelante. Entonces, en sí, el libro se divide en dos secciones, que son las victorias de David y las batallas de David, que del capítulo 1 al 10, pues, describe las victorias y de cómo David era un adorador y de cómo tenía este reino tan exitoso. Sí, él fue él fue el que unificó todas las tribus. Exacto, tenía una mega... Para esa época era bien avanzado. Sí. Entonces en el capítulo 11, pues, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque entonces ahí se describe ¿verdad? Específicamente en el capítulo 11, el adulterio con Betsabé, cuando asesinan a Urías, y ahora, después lo vamos a explicar un poquito más. Está pues esa rebelión, está la rebelión contra David, están los hijos de David ahí haciendo escante, y en sí el libro no termina como que en un high note, el libro no termina como muy... Entonces continúa la historia de David en Primera de Reyes, ya en Primera de Reyes se acaba el reinado de David, entonces empieza Salomón. Que Salomón, pues es otro temita, otro temita que vamos a hablar un poquito también.
Los dos puntos que vamos a hablar hoy son sobre dos hijos de David. Okay. Vamos a hablar sobre Salomón, el primero. Okay. Dice un poquito antes de el versículo clave, que es el 16, en el versículo 12 al 15, dice: cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Y después de eso dice el versículo clave: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Ok, cuando yo leí esto por primera vez, mucho antes de que este fuera el versículo de la semana, porque yo voy precisamente por aquí leyendo la Biblia, yo escribí en un corchete, en un paréntesis, yo ¿está hablando de Salomón o de Jesús? Ok. Esa era mi pregunta, ¿de quién está hablando? Muy bien. Y surge que Salomón es pues como el cumplimiento inmediato de esta promesa. Sí, Salomón edifica el templo, afirma el trono de David, es el descendiente de David. Era el primer hijo rey de David, señalado por el Señor, escogido por el Señor. Pero entonces, ¿esto significa que Salomón fue un rey perfecto y el más ideal para Israel? Lamentablemente, yo creo que todos aquí conocemos la historia de Salomón. Salomón fue un excelente rey. Léanse los primeros capítulos de Primera de Reyes. Como yo creo que él llega como hasta el capítulo 4 o hasta el 3. Ya de ahí para adelante se van un viaje bien fuerte. Pero dice que venían gente de muchas naciones a verlo, a escuchar las cosas que él decía, a escuchar sus proverbios, porque era tan sabio. Sí. Y reyes de otras naciones estaban sorprendidos y solicitaban que él les dijera y que él los aconsejara. Y hay unas cosas bien maravillosas, y está la historia de las dos madres con el bebé, que si pártelo por la mitad, el bebé, que sí, qué sé yo. Hay muchas cosas bien maravillosas. Entre eso también está cuando edifica el templo, muchas cosas bien brutales. Sí, naciones desde muy lejos le tributaban, le regalaban especias. Y madera y oro de unos sitios, madera de otros. O sea que el reinado de Salomón, lo que ya David había conseguido, que era, ¿verdad? Tener las 12 tribus ahí unificadas bajo un solo reino y bajo un solo estado religioso, pues ahora Salomón lo expande, ¿verdad? Expande eso, y mucha gente de otras naciones fuera de Israel entonces empiezan a venir también y a tributar. Sí, y era una cosa maravillosa. El tipo estaba brutal. Pero sea lo que dio. Sea lo que dio. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón tenía una esposa. Y después consiguió otra en otro lado. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y el problema de eso es que las esposas eran paganas, la mayoría. Y él empezaba a levantarle altares a cada una para sus dioses. Y él adoraba a los dioses con ellas y todo esto. Y hay algo que no hemos notado, que en la promesa, aquí no está en los versículos que puse, pero parte de la promesa de Dios a David es que si tú vas a tener un hijo en el trono siempre, pero si tú me desobedeces o si uno de ellos me desobedece, el pueblo de Israel va a ser de burla. Exacto. No dijo voy a quitar a tu hijo del trono, dijo el pueblo de Israel va a ser de burla para otras naciones. Exacto. Y van a ver el templo de Jerusalén y van a quedar en horror, van a tenerle miedo a la gente. Y entonces, ¿qué pasó? Salomón hizo lo incorrecto en los ojos de Dios. Salomón se lo pidió. Para crazy. Si vemos, es el hombre más sabio. Y la sabiduría es la aplicación celestial o divina o santificada de la inteligencia, de aplicar la inteligencia. Pero
Pero Salomón, dentro de todo eso y dentro de todo lo que estaba haciendo, se desvió, su sabiduría se convirtió en necedad. Se convirtió en necedad. Sí, se puso bien necio, Entonces, quedó mal ante el Señor, quedó mal ante los ojos del Señor, al igual que David. David era una maravilla, David era bueno, David era conforme al corazón de Dios, pero ¿sabes lo que Dios? Pablo dice, no hay ni uno bueno, todos somos malos, todos estamos chavados, eso fue lo que dijo Pablo, así mismo lo dijo. Pero en Salomón se cumplió la profecía de la construcción del templo. Él fue quien construyó el templo, pero él no era ni eterno, ni era perfecto, ni él era una cosa así. Sino que lo que hizo fue deshonrar el nombre del Señor en el mismo templo que construyó. Salomón tuvo la situación de que tal vez su ambición de alcanzar, pues por eso le hacía alianzas ¿cómo es? El casarse con una princesa de otro reino, pues hacían alianzas a través del casamiento. Por eso es que, claro, por eso es que se casaban, no necesariamente era que él amaba a esta mujer y aquella, y las amaba a todas, sino que el casarse, tal vez ni la veía, tal vez ni la veía nunca en su vida, porque tenía tantas y tantas concubinas que, aunque viera una diaria, él tenía como 3,000, pues no, en un año no podía haber 365 mujeres, esposas. Ni la mitad. ¿Ok? Ni la Exacto. Mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso eran alianzas políticas que él tenía y comprometía al rey padre de esa mujer o al príncipe a tener una alianza con él, que entonces, obviamente, él era más poderoso. Exacto. ¿No? O tenía algún interés con alguien más poderoso que él. Sí, pues entonces lo que hizo fue chavar todo lo que ¿cómo es la promesa que Dios le hizo a David? Como que después de que hizo el templo se convirtió en algo tan sucio. ¿Lo desperdició? Sí, lo desperdició todo, porque ¿para qué? Entonces, en sí, ya después de eso, Salomón como que no vuelve. Como que se va y como que ya. Sí, tiene un principio bien elevado, pero un final muy, muy triste. Sí. Para los que no saben, ¿verdad? Hago un paréntesis. Nuestras clases de escuela bíblica están basadas en la predicación del domingo. Hicimos la predicación del domingo, usted la puede ver a través de Facebook, Iglesia Nazarena Universitaria, y todas las clases nuestras de escuela bíblica de este año han estado basadas en la predicación del domingo anterior. Asimismo, la clase de niños y la clase de adultos. ¿Okay? Así que, y enviamos una reflexión todos los lunes, entre lunes y miércoles, basada también en esa predicación, ¿sí? Para que esté empapado toda la semana de todo, de ese texto bíblico. Exactamente. Bueno, en Primera de Reyes 8, entre los capítulos 8 al 9 al 10 por ahí, hay un evento muy bonito donde Salomón, cuando acaba de edificar el templo, lo dedica, ora por él y se hace un festival en honor al templo. Entonces, él dice, él está haciendo una oración y dice algunas de las cosas que dice, dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Dice que si hay hambre, que pasen de todo, tribulaciones, hongos, langostas, que sean sitiados por sus enemigos, que enfrentan alguna enfermedad, que aún así escucha las oraciones y las súplicas que haga tu pueblo, o cualquiera de tus hijos cuando sufran desgracia, cuando levanten sus brazos hacia este templo. Habla del templo como este lugar de redención,
de auxilio, sí, salvación, sí, sanidad, sí, prosperidad. Exacto, ellos pueden ir ahí. Él dice un montón de otras cosas más. Él dice cuando deje de llover porque tu pueblo te ha fallado, que la gente vaya a ese templo, que de corazón se arrepientan y que tú los perdones. Dice unas cosas bien brutales, bien brutales. Y al escuchar la descripción que Salomón le da al templo, me hace pensar del templo más como una persona. A que un lugar, a que una cosa. Y este templo, pues, es la promesa que es Jesucristo. No es algo, el templo en sí no es algo construido por Salomón. No es algo construido por hombre. No tenía ninguna magia el templo, el lugar. Tenía lo mismo que tenía la tiendita de campaña que tenía David. Lo mismo que tenía el tabernáculo, todo. Era lo mismo. Pero lo que le daba poder era quien lo habitaba. Entonces, quien pasó a ser ese rey perfecto que cumplió la promesa de David y quien fue ese lugar de perdón y de arrepentimiento que pidió Salomón fue Jesús, no Salomón mismo. Aunque fue algo construido, el templo fue construido por hombre, el templo era Jesucristo. Sí, pero no fue imaginado por Salomón. No fue imaginado por Salomón ni por David tampoco. No fue diseñado por él. Exactamente. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este es el otro hijo de David, Jesucristo, el templo. Amén. Y dice el escritor de Hebreos, que el sumo sacerdote se compadece de las debilidades de su pueblo, pero a diferencia de David, porque David tuvo compasión de Mefiboset, tuvo compasión de muchas otras personas, fue un rey que trataba de entender a la gente, y Salomón también muchas veces trataban de entender a su pueblo, pero pecaron. Pero entonces Hebreos dice que hubo uno que nunca pecó, aunque comprendió todas las debilidades de su pueblo, nunca pecó. Y hay algo bien particular entre las debilidades, el pecado y las tentaciones, ¿verdad? Las debilidades y las tentaciones las tenemos todos. Sí. Las tentaciones yo las veo como cuando uno va al mall y te hacen 1000 ofertas por aquí, por allá, y esta tienda dice que hay 50% off, y te dan el perfumito, y te dan la oferta de Claro. Cosas así. Y 2 por 1. Pero no significa que porque te hagan la oferta tú la vas a aceptar. Claro. La tentación es una oferta de parte de Satanás. Él te da una oferta, pero porque tú la hayas recibido no significa que la estés aceptando. La tentación es eso. Pero entonces cuando uno acepta esa oferta es pecado. Y entonces las debilidades vienen a ser las limitaciones humanas. El hambre, la enfermedad, la mortalidad de nosotros, el cansancio, las emociones, a veces las situaciones económicas. Esos son debilidades. Y Jesús tuvo debilidades. El sueño. Jesús tuvo debilidades, Jesús tuvo tentación, pero nunca pecó. Esa es la vaina. Que Jesús nunca actuó conforme a esas cosas, sino que entendió la debilidad y la sufrió. No solamente que la vio de lejos y la entendió, sino que la sufrió en primera persona y no pecó. De alguna manera. No pecó. Así que ese es ese cumplimiento de esa promesa, de ese trono eterno, es Jesucristo. En fin, Jesucristo es el templo, Jesucristo es la promesa, Jesucristo es el sumo sacerdote, es el rey. Sí, es el sacrificio. El sacrificio, es el tabernáculo, Él es todo. El propiciatorio, el arca del pacto, Él es todo. Él es todo, ya, se acabó. El pan, todo. Él es todas las cosas. Y pues de eso se trata, ¿verdad? Esa promesa. Y en conclusión, yo veo que pasaron tantas cosas para que la promesa de Jesucristo se cumpliera. Hubo tanto, como le dicen en inglés, trial and error, como que
hubo tanto pecado, parece una herejía, pero hubo tanto pecado envuelto para que ese plan se diera. El plan se dio en medio de todo En medio eso. de todo, o sea, en medio de adulterio, de idolatría, de lujuria, de envidia, de asesinato, el Señor se glorificó. Sí, lo que pasa es que la gracia va por encima de todo pecado, la gracia es mayor que todo pecado, la gracia se abre camino en medio del pecado del hombre todavía, la perfección de Dios triunfa. Exacto. La perfección de Dios triunfa sobre el pecado, sobre los planes del enemigo, sobre los planes frágiles del hombre, sobre todas esas cosas. El plan de amor de Dios triunfa, el amor de Dios siempre triunfa. Sí. Y el amor de Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Exacto. Y se tuvo que consumar en una persona perfecta para que todos esos pecados fueran borrados. Y asimismo el Señor cumple todas sus promesas en nosotros. Todo lo que promete, Él lo cumple. Pero en el camino hay debilidad, hay tropiezos, porque somos humanos. Y a veces tomamos hasta nuestro propio camino, pero el Señor siempre se glorifica en nosotros, ¿verdad? Pablo dice, bástate de mi gracia, mi poder se efectúa en tu debilidad, se muestra, se perfecciona en tu debilidad. Saludamos al pastor Jorge Cruz, que está por ahí también, y a su esposa Jacqueline. Un abrazo, bendiciones. Sí, pastor de nuestra iglesia en Moca. Un abrazo. Amén. Y esto no significa que vamos ahora a pecar. Ah, claro. Porque no significa que, no importa lo que yo haga, el Señor va a cumplir su plan. No, escúchame. Eso no es lo que el Señor nos manda a hacer, sino que el Señor nos manda a vivir vidas dignas de ese plan, dignas de las promesas que Él le ha hecho a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Mira, cuando yo pienso en las cosas que quizás Dios le ha prometido a mis abuelos, de que van a tener una descendencia que le adore a Él, una descendencia que sea digna de Él, a mí me gustaría cumplir esa promesa, hacer el cumplimiento de esa promesa. Ser parte de ese cumplimiento. Ser parte de eso. Pues entonces, para hacer eso no podemos vivir vidas al otro. Y no solamente para eso, sino para nuestra salvación, obvio, por nosotros. Sí. Para que seamos salvos. Así que el Señor nos manda a vivir vidas santas para que vivamos, que Él se sienta complacido con nosotros, así como se sintió complacido con Jesús en su bautismo. Y bueno, eso es lo que nos toca. El domingo hablábamos del ciego Bartimeo, que en los labios frágiles de un hombre ciego, de un hombre sin hogar, de un hombre con limitaciones y que vivía en esa debilidad, como tú ves, era ciego, no tenía recursos, pero en esos labios se estaba cumpliendo, ¿verdad? Él estaba anunciando esa verdad que se había profetizado, hijo de David. Y como tú dices, tal vez él vio ese templo, ese templo humano, el templo de Dios en medio de nosotros. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso que se le profetizó a Salomón cuando construyó el templo, de que si aquí se clamaba y aquí se oraba, pues habría misericordia, pues Bartimeo lo estaba recibiendo. Sí, como él dice que cuando la gente ore en dirección a ese templo, pues la dirección es Jesús es el camino, la verdad, Él es a quien le oramos, es Jesucristo. Él es el que da la misericordia, Él es la fuente, Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento, Él es todo. Exacto. Qué bendición. Amén. Qué bendición. Gracias, Marena. Vamos a orar. Por ahí dicen, dale, pastora. Y hay un fuego ahí, yo no sé. Vamos a orar. Y si en este tiempo, ¿verdad? Tal vez piensas que tus debilidades son mayores que la gracia de Dios, te decimos que no. Y aun si tu pecado piensas que es mayor que el perdón y la gracia de Dios, también te decimos que no. En Dios hay gracia y puedes decirle como decía Bartimeo, hijo de David, ten misericordia. Míralo a Él,
y pide misericordia y la recibirás al momento, no 3 días después, no mañana, no de aquí a 1 hora, sino al momento. Tú dices, Señor, ten misericordia de mí. Clamas a Él y te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de tu estilo de vida y el Señor tiene misericordia. Amén. Él es el Rey que vive para siempre. Amén. Amén. Aquel Rey que David tal vez no pudo ver claramente, lo vio como una sombra. Sí. Si leemos el Salmo 22, David vio algo, pero no lo vio como tú y yo lo estamos viendo hoy. Así que saludos a Titi Lisi también, que está por ahí. Bendiciones, Titi Lisi. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias, Señor, Padre amado. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque viniste a este mundo, Rey eterno, viniste a este mundo a salvar lo que se había perdido, Señor. Y por tu gracia estamos hoy aquí. Te pedimos que en tu gracia y tu amor y tu misericordia toquen las vidas, alcancen las vidas de los que están al otro lado de esta cámara, Señor. Que sean bendecidos, que sean edificados, Padre. Que sean perdonados y que reciban, Padre amado, el abrazo del cielo. Que reciban tu gracia en esta hora. Que la reciban y la hagan suya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Así que un abrazo a todos y nos vemos entonces de aquí a unas semanitas más. Sí. Aunque el martes que viene hay clase con el pastor Benji. Yes. Ok, así que no se lo pierda, que eso está buenísimo. de fuego. Muchas bendiciones.